Hola. Hoy vamos a hablarles sobre la agudización política en la década de los 80. Primero vamos a empezar con la crisis económica. Pará. Primero hay que hacer un contexto histórico de Chile. En la década de los 80 estuvo marcada por la dictadura militar de Augusto Pinochet, que fue instaurada tras el golpe de Estado en 1973. Se instauró la nueva constitución a principios de los 80, que consolidó su gobierno hasta el 88. Se vivió un periodo de intensa resistencia armada contra esta dictadura, donde surgieron nuevos movimientos sociales en oposición. Fueron años marcados por huelgas y muchas protestas. Las condiciones económicas del país estaban en crisis, que llevaron a un creciente descontento social. Y al final, en 1988, tras la derrota de Pinochet, Chile empezó una nueva etapa marcando el inicio del regreso a la democracia. Ahora sí, contame sobre la crisis económica del 82. Gracias. Ahora sí, esta fue una gran crisis económica que surgió por factores internos y externos durante el gobierno militar de Chile. ¿Y qué causó eso? Causó que el PIB, el Producto Interno Bruto, tuviera una decaída del 14,3%, mientras que el desempleo aumentara un 23,7%. El colapso se intensificó tras la devaluación del peso en 1982 y la deuda externa. Esto dejó expuesta la necesidad de una mayor regulación en el mercado de valores, por lo cual la ley de los bancos tuvo que ser reformada y se reafirmó la autonomía del Banco Central para tener control de que se cumpliera la mantención de la disciplina económica del sistema. ¿Y qué más pasó? Bueno, entre 1983 y 1989 se renegocia la deuda externa con el propósito para mantener el flujo constante de reservas internacionales y así poder facilitar las exportaciones. En 1985, el régimen militar decidió comenzar con una economía neoliberal debido a la presión de los grupos económicos exportadores, que demostraban a través de protestas la insatisfacción con las medidas de la intervención que eran planteadas y utilizadas por Augusto Pinochet y su equipo económico. ¿Y todo esto tuvo consecuencias? Obvio que sí tuvo. Debido a esto, el segundo Ministerio de la Hacienda inició un segundo proceso de privatización de los bancos y empresas que habían sido afectados por la crisis, además de haber liberado el mercado financiero. Simultáneamente comenzaron las protestas en respuesta a esta dictadura. Comenzaron gracias a las violaciones de los derechos humanos y la crisis económica del momento, y también la política neoliberal impuesta. A partir de los años 80, la sociedad chilena comenzó a manifestar esta oposición a través de protestas, donde los jóvenes y las mujeres empezaron a desarrollar el papel crucial en la sociedad. Las jornadas de protestas nacionales comenzaron a registrarse todos los meses, donde la primera fue llamada en mayo de 1983. Esta fue organizada por la Confederación de los Trabajadores del Cobre. ¿Pero protestaron solo los mineros? No, obvio que no. Esta, al ser la primera jornada, se sumaron varios sectores de la sociedad, lo que sorprendió al gobierno. En junio también se registró la segunda, pero esta vez organizada por el Comando Nacional de Trabajadores. En julio, el tercer llamado a la protesta, el gobierno empezó a responder usando la represión brutal. Esta jornada fue la primera que termina con 4 muertos. En agosto se organiza la cuarta jornada de protesta, pero esta ya con una represión masiva que dejó a 29 muertos y cientos de heridos. Escúchame, ¿cómo promocionaban las huelgas? Y usaban los panfletos, que se convirtieron en una herramienta esencial de protesta. Lo utilizaban para promocionar, pero también para mostrar su fuerza ante el gobierno. Pero el gobierno no hizo nada para detener las huelgas. Y el gobierno empezó a usar las fuerzas armadas, haciendo allanamientos y arrestos en los sectores populares. Con esto querían intimidar a la población, pero en realidad solo lograron que la población se crezca y se uniera más, formando una oposición más estructurada. Se registraron estas jornadas hasta 1986, donde se empezaron a considerar formas más organizadas y políticas para desafiar al régimen de Pinochet. Bueno, muy entretenido todo la protesta social, pero era el mejor tema, la visita del Papa Juan Pablo II. ¿Cuándo vino a Chile? La visita se llevó a cabo entre el 1 y el 6 de abril de 1987. ¿Pero él fue el único papa que visitó Chile? No fue el único. En ese entonces sí, pero también fue el primero. La visita que él hizo fue a Santiago, Valparaíso, Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Temuco, La Serena y Antofagasta. Algunas de las actividades que él hizo fue celebrar las misas multitudinarias en distintas ciudades, reunirse con autoridades políticas y religiosas.
también tuvo encuentros con representantes de la sociedad chilena, celebró la misa en el mar con los pescadores en el sur y realizó una ceremonia en el desierto en el norte. Estas visitas se dieron en un contexto de dictadura y manifestaciones contra el régimen de Augusto Pinochet, por lo cual él insistió en que los chilenos buscaran la reconciliación y que defendieran los derechos humanos. Tuvo varias consecuencias el hecho de que se involucrara en asuntos políticos del país, como la represión, censura y manifestaciones como resultado de la intervención del Papa. ¿Cómo? No entendí. Como por ejemplo, a la represión podemos hablar del caso de Luisa Riveros y Mario Mejías, que tuvieron una conversación con el Papa y luego fueron perseguidos hasta sus hogares para más tarde ser allanados por el régimen. Podemos hablar también de la censura que tenían en las radios o televisiones, censuraban a los pobladores sustituyéndolos por música. También las manifestaciones contra Augusto Pinochet producidas durante la Eucaristía que celebró el Papa en el Parque O'Higgins. Pero fue innecesaria su visita. No fue innecesario, ya que generó un gran impacto, causando expectativas, ya que muchos esperaban a que el Papa fuera un símbolo de esperanza, debido a que llevaban 14 años bajo el régimen de Pinochet. Y por eso la visita se considera uno de los eventos más trascendentes de Chile en el siglo XX. Por otro lado, vamos a hablar de los movimientos ideológicos guerrilleros que surgieron. Estos todos como respuesta a la dictadura. Fueron fundamentales para articular una oposición armada al régimen militar. Estos movimientos no buscaban solo derrocar a Pinochet, también buscaban establecer un nuevo régimen basado en ideales socialistas y revolucionarios. Pero, ¿cuál fue el más importante? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue el más importante. Fue fundado a finales de 1983 como una organización guerrillera de ideología marxista-leninista, que tenía como objetivo derribar la dictadura a través de acciones armadas. La organización se constituyó como brazo armado del Partido Comunista en Chile, después de que éste quedara debilitado por el golpe de Estado y decidiera adoptar una postura más radical. A finales de la década de los 80, luego de muchos fracasos de este frente, él decide dejar el Partido Comunista, debido a que esto estaba buscando una nueva política no violenta. ¿Y qué hacían esos frentes? Y implementaban diversas técnicas, como por ejemplo los ataques contra las figuras del régimen o actos de sabotajes, pero siempre al Estado. Uno de los eventos más importantes fue el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. El atentado contra Augusto Pinochet fue una estrategia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Se llevó a cabo en septiembre de 1986 y es conocida como la Operación del Siglo. Fue parte de la estrategia para intensificar la resistencia armada contra el régimen militar. Lo comenzaron a planificar a finales de 1984. Tuvieron 2 años de planificación, en un contexto donde las protestas sociales y el descontento social contra la dictadura estaban en aumento constante. La acción fue vista como un intento decisivo para cambiar el rumbo político en Chile y demostrar que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez podía llevar a cabo operaciones significativas contra el régimen. ¿Y él logró sobrevivir? A pesar del intenso esfuerzo del frente, Pinochet sobrevivió con heridas leves, gracias a la rápida maniobra de su conductor. Fue emboscado con fusiles, granadas y lanzacohetes y explosivos plásticos, pero a pesar de los errores técnicos y la falta de experiencia, este atentado marcó un hito en la historia de la resistencia chilena. El ataque resultó en la muerte de 5 escoltas y dejó a 11 personas heridas. Este atentado tuvo un impacto significativo tanto en la sociedad como en las operaciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aunque no se logró el objetivo principal, que era derrocar a Pinochet, se convirtió en un símbolo de la resistencia armada contra la dictadura.